Queridos hermanos, estamos viviendo un tiempo especial, una Semana Santa como nunca antes la habíamos vivido. Una Semana Santa donde no podemos reunirnos, donde no podemos congregarnos, donde una vez más las sillas ahí están vacías, donde no puedo ver vuestros rostros, pero una Semana Santa que se repite una y otra vez porque la historia es la misma y lo que hacemos en Semana Santa es recordar, traer a la memoria lo vivido en la última semana, la semana de pasión que llamamos, ¿verdad? La semana de pasión de Cristo. En los últimos años ha estado surgiendo un avivamiento espiritual a través de todo el mundo. En muchos sitios ha habido un despertar espiritual muy grande y llevamos ya mucho tiempo viendo cómo crecen las iglesias en lugares donde antes era impensable, en países donde era impensable. El evangelio va prosperando, va avanzando. Muchos argumentan que este movimiento se inicia a partir del 31 de octubre de 1517, cuando Martín Lutero clavó las 95 tesis en la puerta de aquella iglesia en Alemania. Pero la realidad es va mucho más allá. La realidad es que comenzó mucho antes. Mientras más pienso y medito en la historia redentora, más me convenzo de que esto comenzó en el día en que un rabino judío se colgó en una cruz y clavado allí, acusado de blasfemia y acusado de revolucionario ante las autoridades romanas, él entregó su vida en aquella cruz para salvar, para redimir a este mundo pecador. Yo creo que fue allí donde empezó el gran avivamiento histórico de la Iglesia del Señor. Este hombre nació en un pesebre, según nos relata la historia bíblica. Vivió en perfecta conformidad con la ley de Dios durante 33 años, los 33 años de su vida, y enseñó única y exclusivamente lo que el Padre le había encomendado. No se entretuvo en otras cosas. Él vino a presentarnos, a traernos, a acercarnos al Padre, y eso fue lo que le llevó y lo que le motivó durante todo el transcurrir de su vida. El Mesías que había anunciado los profetas, habían anunciado en el Antiguo Testamento, ese Mesías vino y se hizo realidad. La noche antes de su crucifixión fue al aposento alto y tuvo una conversación íntima con sus discípulos, y luego la interrumpe para tener una conversación aún más íntima con su Padre, diciendo al Padre en oración: yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Eso dice el Evangelio de Juan 17:4. Yo te glorifiqué, yo he venido a glorificarte y te he glorificado haciendo y terminando la obra que me diste que hiciera. En ese momento los discípulos no entendieron aquellas palabras, pero de aquel aposento alto, Jesús, acompañado por ellos, se dirige al huerto de Getsemaní y de ahí, de ese lugar, a la cruz del Calvario. Y es en esa cruz, hermanos, que él pronuncia 7 frases muy conocidas, muy leídas, muy estudiadas y muy meditadas en estos últimos tiempos. Una frase la recoge Lucas en la frase del perdón, en Lucas 23:34, cuando Jesús pronunció aquella frase: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Otra frase
sumamente importante es la frase de salvación. También en Lucas 23, en el verso 43, cuando Jesús se dirige a uno de los malhechores que era crucificado allí con él, y les dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es la frase o la palabra de salvación. También tuvo una palabra de amor, de devoción, cuando se dirigió a su madre en el Evangelio de Juan, capítulo 19, verso 26. Y le dijo: mujer, he ahí tu hijo. Y le dijo: hijo, he ahí tu madre, le dijo a Juan. En ese momento crucial en la cruz, él no olvida a su madre. Su madre que, aun cuando tenía hermanos, pensó que el discípulo amado podría ser de gran ayuda para ella y ella para él. Así también pronunció una palabra de angustia en Mateo, la refleja en Mateo 27, 46 y Marcos 15, 34, cuando él dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa frase tremenda allí en la cruz. Jesús solo, cargando en ese momento con el pecado de toda la humanidad, Dios le abandonó. Y él clamó: ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Otra frase es la frase del sufrimiento o la necesidad humana. Jesús lo expresó en Juan 19, 28, en esas dos palabras: tengo sed. Ahí se manifestó también su condición humana, ahí su necesidad, y clamó: tengo sed. Tenemos una frase muy importante, la sexta de las frases. En Juan 19, 30, Jesús dijo en una frase de triunfo: consumado es. Y por último, la frase o la palabra de seguridad, reflejada en Lucas 23 y el verso 46, cuando él le dijo al Padre: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿En quién podría encomendar mejor su espíritu que en las manos del Padre? Él iba a poder recogerle. Él sabía que no le desampararía en el último momento, y en sus manos entregó su espíritu. La controversia de Lutero con la Iglesia de Roma estaba directamente relacionada con una de estas frases: consumado es, la frase del triunfo, en la que hoy me gustaría hacer una reflexión sobre esa frase: consumado es. La palabra para consumado es, en el griego es tetelestai. Era una palabra muy significativa, pero tomó una connotación mayor cuando fue pronunciada por el hombre más grande que jamás existió, Jesucristo. Charles Spurgeon, uno de los grandes predicadores de la historia, le llamaban el príncipe de los predicadores. Él decía que esa palabra era un océano de significado en una gota de lenguaje. ¿Qué palabra, qué frase más significativa? Un océano de significado en una gota de lenguaje, en una sola palabra, pero tiene tanto contenido que su significado es tan vasto, tan amplio, tan ancho, tan grande como el océano. En el griego, esta palabra está en el tiempo del verbo indicativo y voz pasiva, lo cual implica que hubo un hecho que se completó, pero que tiene un efecto que dura para siempre. Es algo que ocurrió, que se terminó allí en la cruz, pero que tiene una prolongación en la historia y en el tiempo, y dura para siempre. Por lo tanto, cuando Cristo dijo tetelestai, Él estaba completando algo que tendría un efecto permanente, y lo estaba haciendo para toda y por toda la humanidad. En la antigüedad, esta palabra se usaba de varias maneras. Por ejemplo, se usaba por los esclavos cuando completaban una encomienda que sus amos le daban.
una orden que le daban. Al terminar esa encomienda, al terminar su trabajo, lo contemplaban y decían: Tetelestai, amo, Tetelestai, lo he terminado. Lo que me encomendaste, lo completé. Ese es exactamente lo que Cristo dice en Juan, capítulo 17, y el verso 4 que voy a dar lectura en este momento. Dice Jesús: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Tetelestai, yo te glorifiqué, he acabado, he terminado la obra que me diste que hiciera. Ese es el siervo que abandona su gloria y completa la obra que se le encomendó, y no es otro que nuestro Señor Jesucristo. Por otro lado, la palabra también se usaba por artistas cuando inspeccionaban una obra que habían completado. Cuando entendían que no había absolutamente nada más que podían agregar, pues decían: Tetelestai, completado, está terminado. Asimismo, Dios venía entretejiendo su tapiz que incluía la historia del pueblo hebreo y la historia del pueblo gentil. Cuando Cristo llega a la cruz, su vida y su muerte proveen el lente que finalmente nos permite ver la obra, esa obra de arte que de forma completa se quedó terminada, y entender todo ese simbolismo, entender todo el significado de las profecías del Antiguo Testamento que apuntaban a Cristo, al Mesías prometido en la antigüedad. En el Antiguo Testamento, Moisés era la sombra del profeta perfecto que vendría en el tiempo debido. Perdonad. Aarón era la sombra del sumo sacerdote que se sentaría a la derecha del Padre. David era la sombra del Rey del universo que gobernaría soberanamente. De manera que Jesús es la realidad de las sombras del Antiguo Testamento. Ahora podía mirar su obra, sentirse satisfecho y decirle al Padre: Tetelestai, yo he terminado, yo he concluido la obra que tú me diste que hiciera. Los sacerdotes antiguos también usaban la palabra Tetelestai. Era costumbre traer un cordero para ofrecerlo como sacrificio y obtener el perdón de los pecados. El sacerdote tomaba el cordero en su mano, lo levantaba y lo examinaba para asegurarse de que era un cordero perfecto, sin mancha, listo para ser ofrecido en el altar. Y cuando él entendía que ese era el caso, cuando él veía ese cordero perfecto, él decía: Tetelestai, es perfecto, no tiene mancha, no tiene defecto. Eso dice Pedro sobre Jesús en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19, cuando dice: sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa como de un cordero, sin mancha, sin tacha y sin contaminación. La sangre de Cristo es esa sangre preciosa que nos limpia, que nos perdona, que nos libera de nuestras cargas, de nuestros pecados. Esa sangre que derramada sobre el altar, Dios nos ve perfectos, nos ve sin pecado, nos ve limpios. Los comerciantes también usaban esta palabra. Cuando había una deuda que estaba abierta y alguien efectuaba ya el pago final, cuando la deuda quedaba cancelada, el certificado de pago decía Tetelestai, pago completo. Entonces, las palabras de Cristo en la cruz no solamente las oyeron los que estaban al pie de la cruz,
sino que retumbaron en todo el universo. La creación entera aún gime y sufre dolores de parto, dice Romanos 8:22, y esperaba por la consumación de la obra de la redención. La creación esperaba la consumación de esa obra, que todavía queda por llegar cuando Cristo venga. La creación gime con dolores de parto. Nosotros esperamos por completo el día de la redención, pero la obra ya está terminada, la obra ya está completada. Solo falta que Cristo venga y que todas las promesas, que todas las profecías se terminen cumpliendo. El momento que Cristo dijo consumado es, el infierno tembló porque sabían lo que eso representaba. Las huestes de maldad del diablo y sus amigos sabían lo que eso significaba. Por eso el infierno tembló. En ese momento la ira y la misericordia de Dios se besaron. La ira de Dios demandó el pago debido a él por la deuda moral del hombre, y la misericordia de Dios en Cristo ofreciéndose para hacer ese pago que Dios demandaba en su infinita justicia. Cristo pagó la deuda de tal manera que llegaría el día en que todos pudiéramos poner nuestra confianza en ese sacrificio hecho en la cruz del Calvario y decir: Señor, yo soy culpable, y oír a Cristo decir: tu deuda está cancelada, porque consumado es, verdaderamente consumado fue la obra del Señor en la cruz del Calvario. Bendita frase: consumado es, tetelestai, todo está terminado. Ya no hay nada que podamos hacer, ni las obras de la ley, ni el buen comportamiento de las personas nos van a acercar a Dios. Es la obra redentora de Cristo. Y todavía el mundo sigue mirando otras formas de acercarse a Dios. Todavía las diferentes religiones miran diferentes formas para acercarse a Dios. Mira, aquí te traigo lo que he hecho, aquí te traigo lo que yo he sufrido, lo que yo he dado. Y no hay otra obra que la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Consumado es, tetelestai, completos estamos en Él también nosotros, hermanos. Pues puede que, como el Antiguo Testamento comenzaba a ver lo que iba a ocurrir ese día, el Salmo 22:6 encontramos una expresión profética de cómo Cristo se sentiría y cuál era su función en la cruz ese día terrible. Y dice así ese texto 22:6 del Salmo: pero yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. En hebreo, la palabra traducida aquí como gusano es tola, un insecto que cuando era aplastado brotaba de él una tinta roja que era usada para teñir los tejidos. Esa es justamente la palabra que allí aparece para referirse a Cristo en la cruz del Calvario. Tola, soy gusano, soy tola, que cuando es aplastado sale una tinta roja, una sangre carmesí, sangre, preciosa sangre, que nos redime, que nos limpia de nuestros pecados. Isaías, el profeta Isaías, en el capítulo 53 y el verso 10, nos dice que fue la voluntad del Padre aplastarlo en la cruz. Eso dice Isaías 53:10, que fue la voluntad del Padre. No había otra forma de redimir a los hombres de sus pecados. Entonces, cuando el Dios Padre aplasta a su Hijo en la cruz, sale de él sangre que ha teñido nuestras vidas y las ha limpiado del pecado. La sangre de Cristo
nos limpia de toda maldad, hermanos. Esa preciosa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. La pregunta es entonces, cuando Cristo dice consumado es, ¿qué fue exactamente lo que terminó? Primero, los sacrificios en el Antiguo Testamento, en el templo, ¿verdad?, que se hacían continuamente, sin cesar, continuamente se estaban haciendo. Eso es lo primero que terminó. Estos sacrificios existían para pagar los intereses de la deuda moral con Dios, pero al final del camino la deuda permanecía igual. Por eso eran tan continuos, continuamente, hasta que Cristo viniera. Eso es lo primero que termina, el sistema de sacrificios. Murió una vez y para siempre, ya no hay más sacrificio. Cristo murió por todos los pecadores. En el momento que Cristo dijo, tetelestai, Él hizo perfectos para siempre a aquellos por los cuales murió. Como dice Hebreos 1:3, ningún sacerdote anterior había podido terminar de pagar por los pecados del pueblo. Pero cuando el sumo sacerdote, el Hijo de Dios, se encarna y se ofrece como sacrificio, al terminar, Él se sienta a la diestra del Padre, porque tetelestai, consumado era. El sacrificio de Jesús puso fin a cada una de las profecías que apuntaban a Él. Se acabó el sistema de sacrificios, se cumplieron las profecías que apuntaban a Cristo. Colosenses 2:15 dice, habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Así que a partir de tetelestai, Satanás es un enemigo desarmado, debilitado y desautorizado sobre nosotros. Es inconcebible que un hijo de Dios pueda permanecer aterrorizado por el poder de las tinieblas cuando ya Satanás ha sido derrotado en la cruz del Calvario. La victoria ha sido proclamada y Cristo está con nosotros y no contra nosotros. Cristo está con nosotros y por nosotros. Él intercede, Él ora, Él nos conoce, Él sabe de nosotros, hermanos. El Hijo de Dios, dice Primera de Juan 3:8, vino para destruir las obras del diablo. Cuando Cristo dijo, consumado es, empezó una destrucción masiva de los poderes de las tinieblas. Romanos 8:1 dice, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por eso, consumado es, tetelestai. La obra ha quedado concluida, perfecta. Nosotros estamos completos en Él. No tenemos necesidad de nada, de obedecer. Vivir una vida de obediencia, vivir una vida de consagración, vivir una vida de entrega al Señor, cada uno de nosotros en nuestras vidas. Jesús vino con una misión clara y nadie ni nada le apartó de su misión. Nada le entretuvo, nada le distrajo de su cometido, que era ir a la cruz. Y aun cuando algunos quisieron pararle en su intencionalidad, como le ocurrió a Pedro, Jesús nada le paró. Él tenía las cosas claras. ¿La tenemos clara nosotros, hermanos? Como iglesia, como individuos, como cristianos, ¿tenemos las cosas claras? ¿Sabemos en quién hemos creído? Como dice el apóstol Pablo, que es poderoso para guardar mi depósito en él. ¿Lo tenemos claro?
Dios quiera, hermanos, que esa palabra tetelestai, consumado es, se quede ahí grabada en nuestra vida. Y de la manera que Cristo completó su obra, cada uno de nosotros completemos la obra que Él nos ha encomendado, que no es otra que vivir en santidad, que vivir en la unidad de la Iglesia, que vivir en el deseo de compartir la palabra con aquellos que no conocen al Señor. Tenemos una tarea por cumplir. No la descuidemos, no nos entretengamos con otras cosas, porque no hay nada más importante que hacer la obra de Dios en nuestras vidas y como iglesia, hermanos. Que el Señor nos ayude para que seamos fieles, para que seamos honestos, para que honremos el nombre, el título que tenemos de cristianos. Que lo honremos, Señor, hermanos, y que podamos orar confiadamente, sabiendo que Él escucha nuestra oración. Hermanos, descansemos en Él, confiemos en Él. En los tiempos que nos ha tocado vivir, tiempos difíciles, tiempos que nunca antes habíamos vivido, pues tengamos esa actitud que honre al Señor. Somos hombres y mujeres de fe, de confianza. Hagamos lo que el Señor nos pide. Lee la Biblia y ora cada día. Busca al Señor cada día. Ahora tenemos más tiempo que nunca para estar en casa y muchas veces no tenemos nada que hacer. Busca a Dios, escucha su palabra, lee su palabra, medita en ella. Llénate de la gracia y de la misericordia de Dios. Él es necesario en nuestras vidas. Ahora este mundo vive un tiempo de desesperanza. Nosotros podemos tener una ventaja con el resto del mundo, porque tenemos a Cristo, tenemos la roca firme a la que agarrarnos. Él es nuestra roca firme, Él es nuestro fundamento estable. No estamos sobre arenas, aunque el mundo se mueve sobre arenas en una incertidumbre muy desgraciada. Nosotros estamos sobre la roca. Mira a Cristo y vivirás, confía en Él. Él es tu Dios y tu Salvador. Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por esa frase que tanto nos dice: consumado es, terminado está. Tú terminaste la obra al morir, al exhalar el último aliento en aquella cruz, Padre. Oh Señor, ayúdanos a imitarte. Ayúdanos, Señor, a hacer aquello que tú quieres que hagamos con nuestra vida. Que no es otra cosa que honrarte, que no es otra cosa que bendecirte, que buscarte, que amarte, que obedecerte. Guíanos, Señor. Guíanos como individuos. Guíanos como iglesia. Bendice a tu pueblo en toda la faz de la tierra. Te rogamos por los que sufren. Te rogamos, Señor, por aquellos que atienden a los que sufren. Te rogamos, Señor, que tengas misericordia de este país, de esta nación, de este continente y de todo el mundo, Padre. Ten misericordia, Señor, porque el hombre es torpe y viene a tropezar una y otra vez en la misma piedra. Guíanos tú, Señor, que nosotros podamos confiar en ti, descansar en ti, en tu misericordia. Tú eres bueno, tú eres grande, tú eres perdonador. Y como tú no hay nadie, Padre, te adoramos, te honramos y te damos gracias por todas las cosas. En el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, aquel que clamó en la cruz del Calvario: consumado es, tetelestai. Bendito seas por siempre. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.